Carretero, directora de operaciones de Altran en América Latina, con una trayectoria de 20 años en la compañía y casi 5 años de una experiencia enriquecedora y retadora en estos países. En primer lugar, os quiero dar las gracias por estar aquí conectados a este webinar sobre formar en tiempos de trabajo en remoto. Ya solo con el título tendríamos para hablar largo y tendido, por ejemplo, sobre qué es lo que es formar o qué es aprender, o bien sobre la diferencia entre trabajar desde casa, tal y como lo estamos teniendo que hacer ahora en estas épocas de confinamiento, en las no tan buenas condiciones que a veces tenemos, y lo que es realmente el teletrabajo. También lo podríamos haber titulado, pues, formar en tiempos de confinamiento, cuarentena o pandemia, porque al fin y al cabo nos referimos a la imposibilidad de mantener la dinámica presencial que venía siendo la habitual. Lo que ha acelerado esta época de confinamiento y de soluciones que hemos tenido que ir inventando de contingencia es el reconocimiento del protagonismo de la persona en todos y cada uno de los procesos, tanto de trabajo como de aprendizaje. Es decir, la persona como dueña y líder de sus procesos, aunque no esté en la situación más adecuada para desarrollarlos, porque sabéis que todos los temas de conectividad y de espacio pues han sido realmente una gran dificultad, pero ahí está también la manera en que cada persona como protagonista los ha ido resolviendo. Esto es lo que hasta ahora fomentaba de alguna manera la formación virtual, ¿no? Fomentaba el que la persona pudiera acceder al aprendizaje independientemente de su ubicación geográfica o de su disponibilidad de horario, de una manera flexible. La formación a distancia y más tarde, pues la llamada ya formación virtual, existe desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo que estemos tratando ahora. Ahora bien, las personas llegaban a esa dinámica de formación por una decisión personal, mientras que en estos momentos la formación en remoto se ha convertido en el único medio de poder continuar con los procesos formativos, tanto para el individuo como para las organizaciones y las empresas. Finalmente, estamos inmersos en una transformación con sus retos y desafíos y que impactan muy directamente al ámbito formativo. Así que para abordar las estrategias más importantes que se pueden implementar orientadas a ir avanzando en esta transformación dentro de nuestras estructuras organizativas o de formación y adaptarnos de manera más rápida y efectiva a lo que se le ha denominado pues esa nueva normalidad, os presento a mi compañero Jairo Antonio Popo Vallecilla, Team Leader en Altran en América Latina desde 2015 y con amplia experiencia en soluciones formativas, logrando la implementación de metodologías innovadoras e integrando nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Licenciado en Filosofía y magíster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, Jairo inició su labor pedagógica hace más de 20 años en el ámbito de las áreas de las ciencias humanistas en diferentes centros de educación formal. Ya hace más de 15 años que desarrolla e implementa planes y metodologías formativas apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, liderando proyectos tan interesantes e impactantes como el Tabletas para Educar, que fue un proyecto público en Colombia con la Universidad Nacional y que llegó a todos los ámbitos educativos del país. Ya sin más, paso la palabra a mi compañero Jairo Antonio. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Mercedes. Como ya lo decía, me llamo Jairo Antonio Popo Vallecilla y estoy aquí para compartir desde mi experiencia algunas estrategias que nos van a ayudar a todos en el ámbito de la formación en medio de esta situación de pandemia. No podemos olvidar que esta situación mundial pues ha transformado la forma, primero, en cómo nos relacionamos con el otro y también todo el tema de la formación. Ahí también se ha visto una gran transformación y un gran impacto. Y de eso, pues, lo que queremos hablar en este espacio del webinar del día de hoy. Voy a compartir pantalla y los invito a que disfruten de esta experiencia. Me confirman cuando estén viendo mi pantalla.
en este momento les voy a compartir el objetivo principal de esta conversación que vamos a establecer, y es brindar herramientas metodológicas prácticas para la formación mediada por las nuevas tecnologías. Es muy importante que al día de hoy, cuando en el 99% de los países del mundo estamos atravesando por el confinamiento, pongamos el aspecto formativo como un eje principal, donde tanto nuestras organizaciones como nosotros mismos en el ámbito de la formación, como formadores o como personas que vamos a adquirir un conocimiento, veamos que allí tenemos que iniciar un proceso de cambio. Y les comparto esta imagen. Quiero que la miremos por algunos segundos y analicemos qué está sucediendo, ¿no?, en este espacio. Vemos a una persona en el centro, parece ser una mamá, tiene a sus hijos alrededor, tiene unas acciones que está realizando casi a 6 manos, y vemos unos elementos tecnológicos que están teniendo una importancia. Jaime. Hola. Discúlpame un segundo, ¿sabes? Es que no estamos viendo la presentación. Estamos Okay. viendo aquí, pero no vemos la presentación. Ok. Prueba. Hola. Y yo te confirmo. Ok. Esto es lo que tiene la formación en remoto, las tecnologías. Me confirman cuando la vea. Vale. Ahora la vemos. Muchas gracias, Vale, muy Jaime. bien. No, gracias a ti. Entonces, como les estaba compartiendo, quiero que miremos esta imagen donde hay una persona que está desarrollando muchas actividades al tiempo, casi a 6 manos, y hay unos elementos tecnológicos que tienen una importancia. Ella está conectada con una de sus manos a su portátil, a la aplicación de Zoom, tratando de decir que ya tiene una reunión virtual, y vemos a uno de sus hijos conectados con su tableta, puede ser a una clase de su colegio. Y en medio, pues debe desarrollar las actividades normales del estar en casa y el de ser mamá. Esto nos está pasando a millones de personas que en la etapa del confinamiento, dentro de la cuarentena, para salvaguardar nuestras vidas, porque evidentemente estamos siendo afectados por un virus bastante importante, pues tenemos que hacer en medio de nuestras casas muchas actividades. Y entre ellas está el trabajar, el de formar o el de formarnos. Y aquí en este punto es donde nosotros como Altran comenzamos a identificar una oportunidad tanto para nuestros clientes como para nosotros internamente de poder aplicar nuestras estrategias formativas atravesadas por las nuevas tecnologías. Esta realidad que vemos en esta caricatura pues va a seguir manteniéndose en el tiempo. Sabemos que la situación de salud pública no va a mejorar en las próximas semanas. Se va a mantener hasta que podamos identificar algún tipo de cura, y la formación, la impartición y la adquisición del conocimiento pues se tienen que adaptar. Para esto tenemos que recordar, hacer ese ejercicio de memoria de cómo nosotros nos formaron, cómo estábamos formando y cómo nos sentíamos bien dentro de este marco de la presencialidad. Yo recuerdo cómo las empresas gastaban bastantes recursos en buscar un salón, en un hotel, en un centro de convenciones que tuviera el mejor sonido, el mejor proyector, la mejor acústica, que tuviera una base o un lugar para el café, todo centrado en la presencialidad. Igualmente así fuimos formados durante décadas en un colegio con un formador o profesor que en la presencialidad y en las metodologías que se usan tradicionalmente es el eje principal, es el formador, el que tiene el conocimiento, y que los elementos que están a su alrededor lo que le permite es transmitir ese conocimiento.
Así nos enseñaron desde la primaria, bachillerato y la universidad, y ese modelo se trasladó al ámbito empresarial. Y poníamos todo nuestro esfuerzo en que el formador tuviera todos estos elementos para poder impartir la formación. Las personas que se estaban formando también entraban en la dinámica metodológica de sentir que el formador era bueno en la medida en que le transmitía mucho conocimiento. Habían algunos que utilizaban algunas estrategias de dinámica, de integración, de trabajo en equipo, pero seguía siendo un mayor porcentaje la presencialidad y la figura del formador. ¿Esto qué aspectos negativos nos planteaba en su momento? Y era que cuando había una formación muy técnica, con interacción en aplicativos, pues la limitante de poder tener el suficiente número de ordenadores o computadores para cada uno, o los aplicativos en los entornos de formación, pues allí comenzaba nuestra lucha para poder garantizar el 100% de cobertura dentro de la formación presencial. Esta realidad, el 25 de marzo en Colombia, cambió cuando se decretó la cuarentena. Todos nos tuvimos que recluir en nuestras casas, tanto coordinadores, formadores, empresarios, amas de casa, personas que trabajaban desde los servicios hasta los líderes de grupos, todos desde nuestras casas nos comenzamos a ver recluidos, pero las labores se mantuvieron. Teníamos que seguir manteniendo las reuniones, teníamos que seguir formando a las personas en todos los ámbitos. Y comenzaron a nacer los nuevos protocolos. Las universidades en este campo y los colegios fueron los primeros afectados en el ámbito de la educación, porque en nuestro país y también a nivel mundial, el porcentaje que le hemos dedicado al desarrollo de contenidos virtuales y de metodologías virtuales ha sido muy limitado. Y en medio de la pandemia, al estar todos en nuestros hogares, comenzó la nueva realidad. ¿Cómo formarnos sin tener ni mucha experiencia en el desarrollo de contenidos? Y los formadores que antes eran los grandes pilares, eran los grandes gurús dentro de la presencialidad, comenzaron a tener dificultades en el manejo de grupos, en el manejo de la atención y en la transmisión de sus conocimientos. Actualmente los protocolos se están centrando en 3 puntos que yo identifico para poder volver a la nueva realidad que se le ha denominado. Primero, protocolos muy fuertes de desinfección y de distanciamiento. Estamos hablando más o menos de 2 metros de distancia entre persona a persona. Si volviéramos a la imagen de la formación presencial, pues uno de nuestros pilares era poder tener en el salón pues el gran número de personas para poder impactarlas. Y el formador a sí mismo se sentía bien, ¿no? Al tener bastante público. Pero actualmente, si ubicamos a las personas con un distanciamiento de 2 metros, ese nivel de interacción interna en un salón de clases va a estar muy limitado. Segundo, la dificultad de movilidad. Para que la persona, tanto formadores como asistentes, lleguen al lugar hoy de la presencialidad, pues se va a ver abocado a muchos riesgos biológicos, tanto en el transporte público como en la interacción con otras personas en ese camino. Y al tener menos personas en el espacio físico, pues tendremos que comenzar a impartir un número mayor de formaciones presenciales, lo cual va a impactar tanto en tiempos como en recursos. Y aquí es donde tanto universidades, colegios y empresas al día de hoy están pensando cómo poder mitigar esta situación que evidentemente nos afecta a todos. Hoy ya no podemos volver atrás, ya no podemos decir que cuando pase la pandemia podemos volver a lo que ya estábamos acostumbrados. Querer pensar esto es autoengañarnos y no estar preparados para la nueva realidad y posiblemente comenzar el camino del fracaso. Hoy lo que debemos de hacer, tanto los líderes de empresa, los formadores y las personas que vamos a adquirir el conocimiento, es un camino de transformación.
Ese camino de transformación, yo quiero compartirles que aquí en Colombia no ha sido algo novedoso. Ya contábamos con grandes experiencias como la Universidad Abierta, Nacional Abierta de Distancia, que comenzó su camino formativo totalmente virtual en la época de los 80. También tenemos al SENA, que al inicio del nuevo milenio fortaleció todos sus canales de formación virtual, especialmente en el ámbito de los idiomas, y se volvió un referente. Tenemos varias empresas que también han querido implementar la virtualidad dentro del ámbito formativo con mucha fuerza, pero también nos vemos abocados a grandes desafíos. Y en este punto yo quiero compartirles 4 aspectos importantes que debemos de tener para que esa transformación sea exitosa. Primero, el espacio virtual. Muchas de nuestras empresas, muchos de nuestros lugares donde laboramos, tenían un repositorio de contenidos donde iban colocando algún contenido y los estudiantes o las personas que se iban a formar entraban, leían y a partir de allí pues generaba el conocimiento. Pero este repositorio de contenidos no es un aula virtual, en 2 condiciones específicas. Primera, porque no se le aplicaba una metodología donde el contenido tuviera un objetivo y fuera integrado al proceso de aprendizaje. Y segundo, porque solo se utilizaba la herramienta de consulta. El aula virtual es hacia donde debemos de ir, comenzar a buscar y a estructurar tanto aulas virtuales para nuestras necesidades corporativas o aulas virtuales que ya vienen prediseñadas, donde nos pueden permitir la interacción con el usuario, integrar contenidos multimedia, donde ya no solo es un PDF o un PowerPoint, sino que ya podemos incluir más elementos que nos van a servir para el desarrollo del conocimiento. El repositorio de contenidos que muchas de nuestras empresas tenían, debemos de pasarla a que se convierta en un aula virtual. En este ámbito del aula virtual, pues en el mercado hay muchísimas, hay unas que son de pago, otras que son gratuitas, y en ese ámbito nosotros como Altran ya venimos desarrollando algunas soluciones en el manejo y en la administración del aula virtual. El otro punto muy importante, ya cuando tenemos el aula virtual constituida y programada para nuestras necesidades formativas, el otro punto son los contenidos. Y aquí quiero hacer un énfasis que si antes nosotros hacíamos una gran inversión en los espacios físicos cuando íbamos a formar, hoy tenemos que hacer una gran inversión en el desarrollo de los contenidos, que es donde va a estar el mayor porcentaje de incidencia en el ámbito del conocimiento. Actualmente les comentaba que en la presencialidad era el formador, el eje, el centro del conocimiento. Hoy ese eje se está trasladando hacia los contenidos. Los contenidos tienen que ser vivos, dinámicos, tienen que motivar la interacción, tanto con las nuevas tecnologías como entre las personas. A través de la distancia en que se encuentra cada uno, estos contenidos deben de motivar la participación y que pongan en práctica todos los elementos de la multimedia. El tercer punto, y es el que va a ser un eje transversal en toda nuestra estrategia, es la pedagogía. Hoy los formadores tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero a muchos les falta conocer cómo poner todo ese tesoro que tienen a través de las nuevas tecnologías. Y allí también tenemos que comenzar nosotros a hacer un camino de reformación interna nuestra de nuestros formadores en el uso de las nuevas tecnologías, no como un accesorio solamente estético, sino como una herramienta que permita que el conocimiento se logre. Y aquí las pedagogías ya deben de pasar de ser basadas en lo tradicional, en la exposición de un contenido, sino que ya la pedagogía debe pasar a ser activa. Ya debo yo de contar con el presaber
que tiene a la persona que está participando del espacio formativo, y cómo el formador ya pasa de ser el eje a ser un facilitador y motivador. ¿Y un facilitador en qué? Un facilitador en el uso de las nuevas tecnologías para la investigación y para la adquisición del conocimiento. Y un motivador, ¿por qué? Porque formar a través de las nuevas tecnologías debe de tener un alto impacto en la motivación, porque la gran mayoría de personas no estamos acostumbrados a aprender a través de la virtualidad y la desmotivación se puede dar muy rápidamente. Entonces, los dos aspectos importantes dentro de la pedagogía es que sea una pedagogía que integre las nuevas tecnologías, que debemos formar a nuestros formadores en el uso de ellas, y que el papel del formador ya no va a ser el eje central, ya no van a ser nuestras grandes gurús, nuestras grandes estrellas, casi como una estrella de rock que tenía un sinnúmero de necesidades que necesitábamos satisfacer antes de su impartición, sino que eso se va a mover a que sea un motivador. Y el cuarto, pero no el menos importante, es la evaluación. No podemos tener constituido un espacio virtual, unos buenos contenidos, un formador que ya ha integrado las nuevas tecnologías en su quehacer, si la evaluación va a recaer en 5 o 10 preguntas de verdadero o falso o de múltiple respuesta y con eso terminó la formación. No, la evaluación también debe de integrar nuevas formas de ver resultados de la adquisición del conocimiento a través de contenidos que no solo sea la evaluación tradicional. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar creación de videos con el móvil, con la tableta, con el ordenador, creación de contenido multimedia a través de aplicaciones gratuitas, que el estudiante y la persona en formación también comiencen a utilizar las nuevas tecnologías para demostrar el conocimiento adquirido. Estos 4 puntos es lo que el día de hoy yo les quiero transmitir para que comencemos a tenerlos muy en cuenta en nuestros planes formativos en medio de la situación que nos encontramos hoy. Tenemos que comenzar a integrar un espacio virtual de conocimiento, comenzar a mirar qué proveedor, qué persona dentro de nuestra empresa tiene conocimientos de herramientas para construir contenido multimedia, esos PPTs que teníamos, esos PDFs que teníamos en contenidos más dinámicos, cómo reformamos a nuestros formadores y líderes para que integren estas nuevas metodologías y estas nuevas técnicas en su quehacer formativo, y cómo transformamos la evaluación. Y todo esto, ¿qué desafíos nos plantean? Yo he identificado 4 desafíos bastante importantes. Pueden haber muchos otros, pero para mí estos son los 4 que debemos comenzar a mitigar. Primero, la baja calidad de la conectividad. En el último censo que se realizó en Colombia, con relación al tema de la conectividad, por parte del Ministerio de las Nuevas Tecnologías, identificó una situación bastante preocupante, y es que más de la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Aquí tenemos un desafío, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito de la formación, y es que muchas de las personas que van a formar y que van a ser formadas tienen problemas de conectividad. ¿Cuál es mi recomendación principal para mitigar este desafío? Que hagamos un censo de las personas con las cuales nosotros trabajamos, nuestros formadores y a las personas que vamos a formar con relación al tema de la conectividad. Y identificando caso por caso, podemos diseñar una estrategia para que pueda acceder a los contenidos y a la formación. También esta encuesta nos presenta otra realidad, y es que el 90% de los habitantes del país tienen acceso a un teléfono móvil. Entonces, también ahí podemos ver una alternativa para combatir este desafío de la baja conectividad. ¿Cómo podemos desarrollar todo lo que vimos anteriormente en nuestra estrategia metodológica a través de la virtualidad, teniendo un espacio muy importante de la movilidad, de cómo estos contenidos se pueden consultar a través de dispositivos móviles como la tablet y los celulares que tienen una mayor cobertura dentro de nuestro
ámbito nacional. El otro desafío, el estigma que hay frente a la formación virtual. Se piensa que si yo me formo a través de la virtualidad, pues voy en detrimento si me hubiese formado a través de la presencialidad. Y aquí esto es una falacia, porque no hay nada que la virtualidad deje de hacer en el ámbito formativo que no se logre en la presencialidad. Y siempre viene en este tema, bueno, pero si yo voy a formar en temas muy prácticos, muy técnicos, necesito la persona presencial que interactúe con o la máquina o con el aplicativo o con el entorno en particular. Sí, pero actualmente tenemos una herramienta que son las simulaciones o la realidad virtual, llevándolo ya al top de la recreación sistemática de entornos tangibles a través de la virtualidad sin necesidad de que la persona se vea enfrentada a movilizarse de su casa o del sitio en el que está. Entonces, allí sí quiero compartirles que no hay un detrimento en el valor del aprendizaje si lo hago a través de la virtualidad frente a la presencialidad. Y esto lleva a la poca familiaridad que al día de hoy, dentro de la formación tradicional, formal y empresarial, tenemos. Actualmente las personas que están en nuestras organizaciones están dentro del margen de los 20 a los 45 años, el gran bloque de personas. Y estas personas, todo el contenido virtual y el mundo del ciberespacio, para ellos es algo casi natural. ¿Qué sucede? Que en el mundo de la formación tradicional no se ha hecho esa conexión de que la virtualidad y las nuevas tecnologías son un aspecto importante. Pero si yo a una persona dentro de ese rango de edades le hago la pregunta si el Internet le sirve para aprender otro tipo de contenidos a nivel personal, a nivel de sus hobbies, me va a decir que sí, que es una herramienta espectacular para el aprendizaje. Puedo aprender de cómo hacer un pavo a la naranja a cómo construir una cama en YouTube. Entonces, sí sabemos que desde la virtualidad podemos aprender. Lo que tenemos es que comenzar a combatir el estigma de que formaciones empresariales y formales pues se ven en detrimento. No, es una falacia que la podemos mitigar desarrollando un mayor contenido formativo en nuestras empresas y nuestras organizaciones a través de la virtualidad. La necesidad, el tercer desafío es la necesidad de volver al pasado, ese pasado presencial, tanto que me permite al organizador tener el control y al formador también manejar el espacio, el tiempo y a las personas. Ya eso al día de hoy, francamente, está desapareciendo. Ese control y ese poder que nos daba la presencialidad, tenemos que transformarlo ya no en control, sino en abrir posibilidades de intercambio y de relación a través de la virtualidad con contenidos llamativos, con formadores especializados en el uso de las nuevas tecnologías y la posibilidad también de la investigación. Las personas que se forman en nuestros cursos también tienen la oportunidad de aportar a lo que están aprendiendo a través de la investigación. Y por último, el miedo al cambio, que nos pasa a todos. Cuando hay un cambio, y más en estas características actuales, pues todos tenemos miedo a que se nos muevan todos nuestros pilares. Si yo era un gran formador que me sentía muy bien con salones de 40, 50 personas, o yo era un coordinador que me sentía muy bien pasando por diferentes salones, viendo a los formadores que coordino haciendo actividades muy lúdicas, pues hoy esa realidad la tengo que traspasar al mundo virtual. Y en el miedo al cambio, ¿cómo lo podemos mitigar? En paralelo, desarrollando un plan de cambio dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestras estructuras, ya teniendo a la virtualidad como un eje principal. ¿Y qué beneficios nos trae a todos la formación mediada por las nuevas tecnologías? Primero, accesibilidad a los contenidos. Vamos a poder entrar a los contenidos e interactuar con ellos 24/7. Todos los días, a toda hora, están allí. Puedo acceder.
Si hubo una reunión sincrónica que no pude participar, se puede grabar, se sube como un elemento más dentro del cronograma de la unidad y puedo acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Esto también es muy importante. La flexibilidad en los tiempos de formación. Ya no estoy atado a que tengo que formar durante 8 horas, 5 semanas. No, yo ya puedo comenzar a ubicar formaciones distribuidas dentro del horario donde me conecte, tenga un encuentro sincrónico y el resto del tiempo, pues el estudiante o la persona que se está formando de manera autónoma va a acceder a los contenidos y a realizar los trabajos y la evaluación. Un punto importante es la dinamización de los espacios formativos virtuales. Y las aulas virtuales lo logran a través de los foros. Los foros es un elemento potente que nos sirve para poder dinamizar la formación autónoma. Tercer punto y beneficio para mí muy importante, que podemos integrar distintas aplicaciones para la formación. Ya no solo nos vamos a limitar a un proyector donde el formador ponía ahí sus diapositivas, hacía sus dinámicas y todo su carisma, pues unía todos esos elementos. Hoy tenemos diferentes aplicaciones, tanto multimedias como de video, de organización de grupos. Inclusive podemos utilizar el Skype, Facebook, todas estas aplicaciones y redes sociales para que hagan parte de nuestro proceso formativo. Y estas aplicaciones ya están muy integradas dentro de la población con la que trabajamos y a las que les prestamos servicio. Entonces ahí también tenemos algo ya ganado. Y al final la cuarta, la reducción de costos formativos. Actualmente en la implementación de toda la metodología de formación virtual hay un incremento en los recursos que hay que disponer para hacer toda la transformación. Pero a corto plazo hay una reducción de costos porque yo ya no tengo que volver a prender la maquinaria de la presencialidad cada vez que me entra un grupo nuevo o tengo que formar de manera interna personas que entran a la organización, separando salones de hoteles, formadores. No, ya cuando yo tengo desarrollado el aula virtual, tengo desarrollado los contenidos, tengo identificado las personas, los formadores con todas sus herramientas y sus habilidades para formar a través de la virtualidad, pues los costos se me van a ver reducidos sustancialmente porque ya cuento con todo construido. Lo que tendría que hacer sería algunas actualizaciones, algunos ajustes, si ha cambiado alguna temática, pero ya tengo la primera inversión ya realizada y puedo sacarle rédito en la medida en que pues estos cursos se vuelven a impartir y ya no tengo que volver a hacer una gran inversión como lo hacía en el ámbito presencial. Y ya para finalizar, les comparto esta imagen de cómo nos comenzamos a relacionar desde ese distanciamiento social, una frase un poco ambigua porque la distancia no crea lo social y lo social se construye en la cercanía, pero estamos en este escenario al cual debemos de adaptarnos y poder utilizar lo que ya tenemos, potencializar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y poder aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la formación. Y quiero terminar con una frase de un filósofo que me gusta muchísimo, que se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo surcoreano que vive actualmente en Alemania y nos dice lo siguiente, y con esto termino. La conexión amplía el futuro en la medida en que crea un hiperespacio de posibilidades. Hoy tenemos un escenario de posibilidades, un escenario donde podemos aportar tanto internamente en nuestra organización como a nuestros clientes. Y Altran hoy también nos está invitando a que puedan conocer nuestras soluciones en este ámbito y que seamos parte también de las soluciones. Entonces paso la palabra
al chat, a la persona que lo está gestionando, si hay preguntas, dudas, y dejo de compartir la pantalla. Listo, muchas gracias, Jairo, ahí por todas tus reflexiones, todos los desafíos y los riesgos que se identifican y también los beneficios que esto nos puede aportar. Te voy a ir compartiendo las preguntas que nos han llegado por el chat y mira, te diría que Andrea nos ha preguntado si tú crees que la formación presencial va a desaparecer del todo. Vale, yo considero que la formación presencial no va a desaparecer, pero sí se va a ver limitada en su campo de acción, porque con los mecanismos de distanciamiento social, la situación actual mundial de salud nos va a generar tanto internamente a la persona que tiene que dirigirse a la formación, pues un momento ahí de pánico, de decir, bueno, tengo que comenzar a interactuar con otras personas en un espacio cerrado, como también al formador y al responsable de esa formación. Va a haber formación presencial. Actualmente grandes universidades están adaptando sus espacios para poder tener un número mínimo de personas presencialmente, pero a través de proyectores, de manera sincrónica, tener a más gente desde sus casas como oyentes. Entonces, yo creo que no va a desaparecer, pero se va a ver muy limitado. Listo. Mira, también nos preguntan si es posible formar, me imagino que se refiere a formación virtual, sin contratar un espacio virtual. Sí, sí se puede. Se puede formar sin contratar un aula virtual de pago o una aula virtual gratuita. Se puede formar a través de herramientas como la que estamos utilizando en este momento y compartir por otros medios. Puede ser el WhatsApp, puede ser Facebook, puede ser Twitter, contenido, y a través de la unión con una buena estrategia metodológica de estas herramientas, pues formar a través de la virtualidad. Mira, Vanessa también nos pregunta cómo podemos llegar a las personas que no cuentan con un buen acceso a Internet para esa formación remota. Vale, muy importante esa pregunta porque nos está sucediendo en diferentes espacios y en diferentes países, porque la cobertura 100% del Internet hoy, pues casi es una utopía. Todos los ministerios de las nuevas tecnologías están allí batallando por ampliar las redes, por llevar dispositivos móviles a las periferias, pero un gran porcentaje de personas se están quedando sin el acceso a la red. Ya hoy, acceder a la red no es un aspecto solo lúdico, sino que ya se nos volvió laboral, personal y profesional y formativo. Aquí, vuelvo y retomo, hacer un censo. Deberíamos de hacer un censo de nuestras personas a las cuales vamos a impactar, identificar si solo tienen el dispositivo móvil, su teléfono celular, con algo de cobertura, cómo podemos transmitirles por ahí alguna especie de contenido que adaptemos a la limitación de Internet. Si definitivamente no tienen ningún acceso a Internet, pues cómo ubicar un lugar cercano con una buena estrategia de distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad y trasladarnos a ese sitio, en ese ámbito de formación presencial que yo les comento, que se va a mantener, que no va a desaparecer 100%. Listo. Mira, Fernando Ramón nos pregunta, o te pregunta, si podrías nombrar 3 herramientas que crees que nos pueden ayudar a dinamizar estas formaciones online. Vale, les voy a compartir 3. Primero, Moodle, que es la que nosotros dentro de nuestra organización hemos utilizado para algunos clientes y también de manera interna. Moodle es un espacio formativo gratuito que se puede programar y diseñar a las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, ahí les comparto esa. Otra es Chamilo, que también es un repositorio muy potente donde yo puedo estructurar y colgar mis contenidos, y Sakai. Entonces, sería Moodle, Chamilo y Sakai. Ellas 3 tienen la misma posibilidad
de subir los contenidos, gestionar usuarios y crear aulas virtuales. Listo. Gracias. Mira, Alejandra nos pregunta, ¿cómo lograr en medio de la virtualidad que los estudiantes perciban cercanía y acompañamiento en los procesos formativos? Muy bien, excelente pregunta. Y es lo que yo llamo la humanización de la virtualidad. Actualmente estamos en el primer paso, como en el primer nivel, que es adaptar toda la tecnología, tanto dentro de la empresa como dentro del área de la formación formal, para poder impartir la formación virtual. ¿Esto qué significa? Todo el mundo está comprando licencias, todo el mundo está comprando computadores, ampliando la red. El segundo nivel, que tiene que comenzar ya ahí en paralelo, la humanización de la virtualidad. ¿Esto cómo se logra? Que dentro del espacio que yo tengo para formar a las personas pueda, primero, para mí, lo más importante, compartir la cámara, poder compartir la cámara. Si hay dificultad de compartir y poder ver los rostros, las expresiones, que también las máscaras que llevamos actualmente nos limitan, los foros. Los foros, como les comentaba, es una herramienta muy potente de interacción, donde el formador, el espacio que tiene sincrónico, no significa que él ya desaparezca, no, él tiene que estar muy activo a través de los foros. Y allí esa interacción entre los foros, pues permite conocer en qué estado de ánimo están los estudiantes o las personas que se están formando para pasar a otros niveles. Puede ser ya después una llamada telefónica o una conexión en paralelo por Skype y mantener el contacto con las personas que se están formando. Yo creo que es el segundo nivel y también un tema de otro posible webinar, y es la humanización de los entornos virtuales formativos. Listo. Ya la última pregunta, porque vamos ahí un poco apuraditos, es la de Ángela, que pregunta si se está considerando la incorporación de actividades dirigidas al bienestar emocional mental para generar vínculo con las personas en formación. Está bastante relacionada con la anterior, pero aquellas serían actividades dirigidas al bienestar, más allá de lo que sería a esa dinámica que explicabas antes en los temas de formación, de cómo mantener, ¿no? Sí, y aquí está muy ubicado en la metodología. Ya tenemos la parte técnica, ya tenemos formado a nuestro formador tutor virtual y falta la metodología. Un aspecto importante que ya les compartía, ya el formador no va a ser el centro, vamos a mover ese centro a los contenidos. Y otro punto importante, darle mayor presencia a la persona que formamos, al estudiante o a la persona en proceso de formación, a través de sus emociones y de la intencionalidad que tiene cada uno de estar ahí formándose. Nosotros en Altran manejamos la metodología PRIMA a través de la gamificación de unas actividades específicas en cada momento de su formación. Yo voy entrando en contacto con ese interior de la persona, con esas motivaciones, con lo que lo jalona para estar allí formándose, y comienzo a desarrollar actividades de manera más enfocado a que mantenga la motividad. Y si yo ahí identifico que la persona pues tiene dificultades en el manejo de ciertas aplicaciones, pues saco un espacio para entrevistarme con él a través de Skype, de Teams, y le ayudo, lo tutorizo. La tutorización va más allá del espacio sincrónico, y dentro de nuestra metodología PRIMA, pues el centro primordial de todos los contenidos es la persona y sus emociones. Si una persona verdaderamente también identificamos que está muy motivada, que sabe desarrollar 1000 aplicaciones y va contestando rápido todos nuestros contenidos, pues también a la organización que le prestamos servicio le podemos decir, mira, aquí tienes a alguien que puede ser un eje principal para tu estrategia interna. Pero sí, eso hace parte de ese segundo nivel de la humanización, tener en cuenta la parte interna de las personas que nos conectamos y que estamos aprendiendo a través de la virtualidad. Gracias, Jairo. Sí, ahí retomamos. Lo que hemos hecho un poco también es cerrar el círculo, porque al iniciar yo os hablaba del protagonismo de la persona en el proceso de aprendizaje, como no puede ser de otra manera, es decir, la persona es ese núcleo de todo el proceso, y Jairo nos lo está también trayendo con sus últimas reflexiones de esa parte más emocional
dentro de cualquier tipo de formación, pero en este caso pues sería de la formación en remoto. Os quiero agradecer vuestra asistencia a este webinar. Esperamos que os haya aportado pues, reflexiones, ideas, elementos que os puedan ser de utilidad en esta situación, no solo en la actual, sino en estrategias de futuro también, porque como bien hemos visto, pues también tiene sus beneficios y sobre todo el dar ese protagonismo a las personas en su proceso. Y os comento que os enviaremos un agradecimiento con la grabación de esta sesión para que la podáis retomar cuando os parezca necesario. Igualmente, pues quedamos a vuestra disposición para comentar con un tinto, con un café, como lo llamemos en cada país. Gracias. Gracias.